Vamos a escribir la siguiente ecuación. Tenemos no, esta creo que es la que hicimos, la que resolvimos ayer. Sí, es esta. Uy, la siguiente que tengo aquí es muy larga, pero bueno, así practicamos. Plomo. Bien, esa es una ecuación química que vamos a balancear utilizando un sistema de ecuaciones lineales. De hecho, vino en un examen. Claro, van a decir, la matriz resultante es muy, muy grande, pero ya cuando la vean planteada, se darán cuenta de que no era tan difícil trabajar con ella. Bien, entonces, vamos a buscar coeficientes, les voy a llamar A, B, C, D, E y F. Vamos a buscar coeficientes A, B, C, D, E y F enteros, ¿verdad? Para cada elemento planteamos una ecuación. Entonces, para el plomo tendríamos, en el primer término es A, son los subíndices por el coeficiente, ¿verdad? Tendríamos A, luego en el lado izquierdo de la ecuación no vuelve a aparecer este elemento, y en el lado derecho es igual a C, y nada más. Para el azufre tenemos que A es igual a E. Para el hidrógeno, B es igual a 2F. Para el nitrógeno, B es igual a 2C más D, y nada más, ¿verdad? No aparece en otro. Y finalmente para el oxígeno tendríamos 3B es igual a 3 por 2, 6C. 6C más D más F. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sí, maestra. sí. Bien, entonces lo reescribimos. Bueno, lo reescribo yo. A, B, C, D, E y F. Yo creo que con ese espacio es suficiente. Luego la siguiente es A, D, E, menos E. Después es B, menos 2F. B menos 2C menos D.
y 3b menos 6c menos d menos f. Otra vez tenemos un sistema de ecuaciones homogéneo. Todos los términos del lado derecho son 0. Y notamos también que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas y solamente 5 ecuaciones. Si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, esperamos que haya una infinidad de soluciones, como se espera en el balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la matriz de coeficientes asociada al sistema de ecuaciones lineales es, decíamos que como los términos independientes son todos ceros, no tenemos que trabajar con la matriz aumentada, basta con la matriz de coeficientes. 2, 4, 5 renglones. Entonces, para A es 1, 1, 1, 2, 3 ceros. Luego para B, las primeras dos ecuaciones no la contienen. 1, 1, 3. Para C, menos 1, 0, 0, menos 2, menos 6. Después en D, 0, 0, 0, menos 1, menos 1. En E es 0, menos 1, 0, 0, 0. Y en F, 0, 0, menos 2, 0, menos 1. Hay muchas entradas que son 0, entonces voy a indicar únicamente las operaciones y directamente vamos a hacer los cálculos. Para el siguiente paso, si se dan cuenta, lo que va a cambiar son el segundo renglón nada más. Maestra, ¿podría subir nada más arriba para ver las ecuaciones, o sea, las ecuaciones que ya me quedé en una que no pude copiar? Arriba de las matrices, las que están al lado de la... ¿Ahí? Ahí. Uh-huh. ¿Quieren que les dé tiempo para copiar? Sí, por favor. Sí, bueno. Bien, entonces tenemos, este renglón se queda tal cual. Y la operación que efectuamos es el renglón 2 es igual a menos el renglón 1 más el renglón 2. Lo hacemos mentalmente. El primer renglón cambiamos los signos y quedaría menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, menos 1 es 1, más 0, 1, y lo demás, como son ceros, queda sin afectarse. Luego, en este paso, ¿qué harían? Aquí. Cambiar el renglón 2 3 por el renglón 2. 3. El renglón 2 y el renglón 3. Bueno, entonces, renglón 2 y 3. Mejor los voy a borrar todos para no equivocarme. Y es 0, 1, 0, 0, 0, menos 2. Y aquí es 0, 0, 1, 0, menos 1 y 0. Y ahora el pivote es la entrada 2, 2. Y solamente hay que efectuar
para esta columna dos operaciones, ¿verdad? La primera es el renglón 4 se define como menos el renglón 2 más el renglón 4. Y la otra operación para cancelar la entrada 5,2 es el renglón 5 se define como menos 3 veces el renglón 2 más el renglón 5. ¿Saben qué? Como ahora son más entradas, el renglón que voy a usar para anular las otras entradas lo voy a sombrear en amarillo porque si no voy a terminar confundiéndome. Entonces, el segundo renglón, el primero y el segundo renglón los dejo tal cual. El tercero también, ¿verdad? Ya ahí hay un 0. Y luego es el segundo renglón por menos y se lo sumo al cuarto. 0, 0, menos 2, menos 1, 0 y 2. Y luego el segundo renglón lo multiplico por menos 3 y se lo sumo al último. 0, 0, menos 6, menos 1, 0, y queda menos 2 por menos 3 es 6, menos 1 es 5. Ahora el que va como pivote es la entrada 3, 3, y las operaciones que se van a efectuar aquí son el renglón 1 se define como el renglón 3 más el renglón 1. El renglón 4, ¿quién me dice cómo se define? ¿Siguen ahí? Sí. Menos 2 R1, ¿no? Menos Más 2. R4. Sí, es menos 2. No, solo es 2. Más 2, perdón. Ajá, 2 2 R3 R1. más R4, ¿verdad? Porque ahora el renglón que es en donde está el pivote es el 3. Y luego R6 se define como, ¿quién me dice? 6 R3 más R4. Más R6. Muy bien, chicos. R6. Uh-huh. Maestra, ¿no sería el renglón 5? Ay, sí, son 5 renglones, no 6. Gracias. Bueno, para no copiar las entradas que no se afectan, voy a copiar. Y hay que cambiar entonces esta. Bueno, entonces, el primer renglón, ¿verdad? R3 más R1. Aquí quedará 0, 0, menos 1 y 0. Después, 2 veces el renglón 3 más el renglón 4, queda 0, menos 2, menos 1, luego es menos 2 y 2. Y finalmente, para el último, se multiplica por 6 y tendríamos 0, menos 1, menos 6 y 5. ¿Están de acuerdo? Bueno, supongo que sí están de acuerdo. Luego, vamos, Sí, maestra. sí, vamos a utilizar como
como pivote la entrada 4, 4. Puedo desde aquí anotar que R4 se define como menos el renglón 4 y cambiar los signos para hacerlo de una vez. Sí, maestra. Sí, gracias. Entonces, básicamente ya las únicas, el único renglón que va a cambiar en este otro paso es el último, ¿verdad? Solo de aquí. Y la operación que hay que efectuar es el renglón 5 se define como el renglón 4 más el renglón 5. Entonces se suman, queda 0, queda menos 4 y queda 3. Y luego, aquí el renglón 5 se define como menos un cuarto por el renglón 5. Y lo que queda entonces es aquí un 1 y menos 3 cuartos. Y ahora de una vez hay que aprovechar y anular las entradas de la misma columna. Bueno, el segundo renglón ya tiene un 0 ahí, entonces ese se va a quedar tal cual. Bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones que siguen? Las voy a escribir aquí abajo, aunque las voy a efectuar en esta misma matriz. Tendríamos que es el renglón 1 se define como el renglón 5 más el renglón 1. Noten que conforme vamos haciendo los pivotes en la diagonal y ceros en las otras entradas, eso nos garantiza que al efectuar otras operaciones no vamos a recuperar, más bien no vamos a perder los ceros que ya tenemos, ¿verdad? Por eso es que nada más borré estas entradas, porque aquí, como en este renglón ya hay solo ceros, no importa por qué valor lo multiplique y luego lo sume a los otros renglones, ya no se va a alterar los valores de estas entradas. Bien, entonces, eso lo pueden tomar en cuenta, por ejemplo, al momento de estar resolviendo para evitar hacer operaciones, ¿verdad? Cada vez van haciendo menos operaciones conforme van avanzando en la eliminación gaussiana. Bien, entonces, el renglón, ahora, el renglón que es en donde está el pivote, es este, y lo voy a sumar al primer renglón. Entonces aquí queda un 0 y tenemos menos 3 cuartos más 0, menos 3 cuartos. Luego se hace lo mismo, ¿verdad? Para el renglón 3. El renglón 3 también se define como el renglón 5 más el renglón 3. Entonces queda 1 menos 1, 0. Y menos 3 cuartos más 0, menos 3 cuartos. Y finalmente para el renglón 4 se define como menos 2 veces el renglón 5 más el renglón 4. Y entonces tenemos 0 y menos 3 cuartos por menos 2 queda 3 medios. 3 medios. 3 medios menos 2, que en medios es 4 medios, queda menos 1 medio. Por lo tanto,
Aquí mismo lo voy a escribir. Por lo tanto, recuerden que es A menos 3/4 por D es igual a 0. Si quieren ustedes ya esto, escríbanlo directo A es igual a 3/4 D. Para que quede claro, pues yo sí lo voy a escribir completo, ¿verdad? Menos 2D igual a 0. Después C menos 3/4 por D es igual a 0. D. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué puse D? La última letra es F, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. D menos 1/2 F es igual a 0 y E menos 3/4 F es igual a 0. Y esto es todos los coeficientes entonces dependen de F y no hay restricciones sobre F, ¿verdad? Esto implica que A es igual a 3F sobre 4. Aquí lo que hay que recordar es que no están trabajando con la parte aumentada. Un error común en el examen es que llegan a la matriz escalonada reducida. En esta parte es la matriz. A esta matriz se le llama la identidad, la que tiene unos en la diagonal y ceros en cualquier otra entrada, ¿sí? A esta parte, ¿sí? Entonces, hay alumnos que olvidan que no están trabajando con la matriz aumentada e interpretan esto como la matriz aumentada, como si hubiera aquí una línea que indica cuál es la parte aumentada y entonces empiezan a concluir A es igual a menos 3/4, B, etc. Entonces hay que tener bien claro que en este caso, en esta aplicación se trabaja con la matriz de coeficientes, no con la matriz aumentada y por lo tanto la última columna nos indica los coeficientes de la última variable. Por eso, aunque escribí un poquito más, escribí primero estas ecuaciones y después las ecuaciones despejadas en donde todos los coeficientes dependen de F, F no tiene restricciones. Bueno, aquí la única restricción por el tipo de problema es que F es un número natural, ¿verdad? Y luego decíamos que como todos los coeficientes deben de ser enteros, la F mínima para el balanceo de ecuaciones va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es el 4, ¿verdad? Entonces, si F es igual a 4, entonces A es igual a 3, B es igual a 8, C es igual a 3, D es igual a 2 y E es igual a 3. Y no olvidemos que la pregunta en este ejercicio es que balancemos la ecuación química. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, 3 aquí, 8, estos son los coeficientes, ¿sí?
D, E y F es la ecuación balanceada. Ahora vamos a hablar un poco de operaciones con matrices. Vamos a definir cómo se suma entre matrices, cómo se multiplica entre matrices y también cómo se hace el producto de un número por una matriz. Se conoce como producto de un escalar por una matriz. Entonces, primero vamos a recordar un poquito de la notación para que a todos nos quede claro de qué estamos hablando. Recuerdan que les mencionaba que las matrices se denotan con letras mayúsculas del abecedario y que otra forma de denotar una matriz es entre paréntesis y la letra minúscula que nombra a la matriz. En este caso, si la matriz se llama A, también podemos representar esa misma matriz con la letra A minúscula, subíndice es IJ y entre paréntesis. Si está entre paréntesis, significa la matriz cuyas entradas son los elementos A y J. Si está sin paréntesis, significa el elemento A y J. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que es una matriz. Vamos a considerar que Maestra, ¿puede repetir lo de qué significa si tiene paréntesis o no? Es que estaba tomando notas, pero no. de hecho lo voy a escribir. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Y A es una matriz con n renglones y m columnas. Y, a ver, ahora vamos a escribir lo que menciona su compañero. La matriz A es la matriz cuyas entradas A y J. Y entonces como observación, ¿verdad? A y J, este es el elemento o también la entrada, ¿verdad? De la matriz A en el renglón I, columna J. Y si lo escribimos entre paréntesis, esta es la matriz cuyas entradas son los números o los elementos A y J.
Yo creo que con eso queda claro, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, vamos a tomar, ya aclarado esto, vamos a tomar dos matrices. La matriz cuyas entradas son A y J, otra matriz B, cuyas entradas son B y J, ambas matrices de n renglones por m columnas, y entonces la suma de A más B la vamos a definir como la matriz cuyas entradas son A y J más B y J. Es decir, la matriz A más B es la que tiene la suma de las entradas correspondientes, y también va a ser una matriz de n por m. Esta es la definición de suma de matrices. Bien, entonces observen que solo podemos sumar dos matrices si tienen exactamente la misma cantidad de renglones y de columnas. Se dice que tienen la misma dimensión, ¿verdad? Ejemplo. Tenemos la matriz A, una matriz de 2 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que la suma esté definida, debemos de tomar una matriz B que también sea de 2 por 3, ¿verdad? En este caso vamos a asignarle estas entradas, ¿sí? Las dos matrices, entonces son de 2 renglones por 3 columnas, y la suma de A más B, entonces va a ser la entrada 1, 1 de A más la entrada 1, 1 de B. Lo escribo solamente una vez, ya después lo podemos hacer mentalmente. Entonces es entrada por entrada. Voy a simplificar. Y ese es el resultado, ¿verdad? Que también es una matriz de 2 por 3. Vamos a hacer algunas observaciones con respecto a la suma de matrices. La suma de matrices es cerrada, ¿verdad? Si tomamos dos matrices que tengan, les decía que si tienen la misma cantidad de renglones que de columnas, entonces se dice que tienen la misma dimensión. Si dos matrices tienen la misma dimensión, entonces la suma de ellas va a tener la misma dimensión. Eso significa que la suma es cerrada, ¿verdad? ¿Será asociativa? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo tres matrices de la misma dimensión, A más B y después más C, ¿será igual que A más B más C? Sí. No. A ver, alguien, Ana Paula dijo sí, creo que Octavio dijo no.
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues es solo la suma de matrices, ¿no? Ajá, pero Entonces, suma de matrices, ¿cómo justificarías que es asociativa? A ver, vamos a suponer que tenemos A, que es la matriz cuyos elementos son A y J, B, y C. Todas estas son matrices con la misma dimensión. Entonces, A más B más C sería, por definición de suma de matrices, A más B es la matriz que tiene a las entradas A y J más B y J. ¿Sí? Y luego le sumamos la matriz C. ¿Verdad? Y entonces la matriz resultante es AIJ más BIJ más CIJ. Todas estos números son las entradas de la matriz resultante, ¿cierto? Estos ya son números. Como números, por ejemplo, reales, en los números reales la propiedad asociativa es válida. Entonces, es la matriz que tiene entradas A y J más B y J más C y J. ¿Sí? Y por definición de suma matricial, esta es la matriz que tiene entradas A y J más la matriz cuyas entradas son B y J más C y J, que podemos escribir como la matriz A más la suma de las matrices B y C. Por lo tanto, la suma de matrices sí es asociativa. Ahora, pregunta, ¿existirá el elemento neutro en las matrices? ¿Qué es eso del elemento neutro? El neutro en un conjunto es un elemento tal que al sumarlo con cualquier otro elemento del conjunto lo deja invariante. En las matrices de n por m, ¿existirá una matriz tal que al sumarla con cualquier otra la deje invariante? Sí, Sí. ¿Cuál sería esa matriz? con elemento 0. Todas las entradas 0, ¿verdad? Esa va a Sí. ser la matriz 0. Entonces, elemento neutro. Vamos a llamarle a esa matriz la matriz O, ¿verdad? Existe la matriz O cuyas entradas son en las matrices de n por m. Como que esto se presta a confusión, ¿verdad? Bueno, con O y J igual a 0 para toda I y J. ¿Verdad? Es la matriz que tiene todas las entradas 0. Tal que para toda matriz A de n por m,
A más la matriz 0 es igual a la matriz 0 más A igual a la matriz A, ¿sí? Si la matriz O, que tiene entrada 0, se hace la suma, ¿verdad? Entrada por entrada, pues lo que va a quedar otra vez es la matriz A. ¿A todos les queda claro? Sí. 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 Oigan, ¿y existirá el inverso aditivo? ¿Y cómo lo definirían? ¿La matriz negativa? La matriz negativa. ¿Cómo la matriz negativa? ¿Y qué tal si la matriz original es -3, -2 en el primer renglón, -1, -4? ¿O a qué te refieres con la matriz negativa? Yo sé a qué te refieres, pero nada más para ser más precisos. O sea, que le cambia los signos a cada uno de sus entradas. Muy bien, sí. Entonces, para cualquier A en las matrices de n por m, existe una única matriz que le vamos a llamar -A, definida con las entradas que son los inversos aditivos, ¿verdad? También en las matrices de n por m, tal que A más menos A es igual a -A más A. Aquí no es necesario los paréntesis. Igual a la matriz 0, ¿verdad? En general, el inverso aditivo o el inverso se define como un elemento tal del conjunto que al sumarlo con uno dado, da el elemento neutro, ¿sí? Entonces, si tenemos como elemento de referencia a la matriz A, para esa matriz A, su inverso es el que cada una de las entradas es el inverso aditivo de las entradas de la matriz original y da la matriz 0, que es el neutro, ¿verdad? Entonces, existe el inverso aditivo para las matrices. Oigan, ¿y la suma de matrices será conmutativa? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo justificarían? La justificación es muy parecido a la propiedad asociativa, ¿verdad? Entonces, si tenemos una matriz de B por M, bueno, A y B son dos matrices de n renglones por m columnas, entonces A más B es igual a la matriz cuyas entradas son las sumas de los elementos A y J, B y J, ¿sí? Cada uno de los números cada uno de estos números son las entradas de la matriz. Como ya son números, por ejemplo, números reales, y sabemos que en los números reales hay propiedad conmutativa bajo la suma, podemos escribirlos como BIJ más AIJ, y por definición de suma matricial, esto es la matriz B más la matriz A. Por lo tanto, si hay conmutatividad
bajo la suma. Aquí me faltó asociatividad. Bueno, entonces, como propiedades de las matrices podemos decir que hay cerradura, hay asociatividad, existe el elemento neutro, existe el inverso aditivo y hay conmutatividad bajo la suma. Significa que el conjunto de matrices bajo la suma tiene una estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo. A ver, para quienes no recuerden cómo se define esta estructura, ¿verdad? Tenemos, aquí, tenemos un conjunto, ¿sí? Que en este caso es el conjunto de las matrices de n por m, con una operación binaria que en este caso es la suma, ¿verdad? Y si en este conjunto hay cerradura, asociatividad, existencia del neutro, y como la operación para la que está definida es la suma del neutro aditivo, ¿verdad? Existencia del elemento inverso, en este caso el inverso aditivo. Si cumple con estas 4 propiedades, entonces hablamos de una estructura de grupo. Y si además agregamos conmutatividad, entonces hablamos de una estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a mencionar ahora cómo efectuamos la multiplicación de un escalar por una matriz. En este caso, escalar, al principio, ¿verdad? Vamos a tomarlo como sinónimo de número real. Más adelante vamos a ser más precisos y conoceremos que escalar no necesariamente es un número real, sino en general va a ser un elemento de un campo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las propiedades de campo, chicos? Vamos ahora a definir el producto de un escalar por una matriz. Y aquí, escalar significa elemento de un campo.
y como ejemplos, bueno, son los racionales, los reales, los complejos. Esos son los campos que conocen hasta ahora. Entonces, tenemos lambda, es un escalar, y una matriz A de n renglones por m columnas. El producto, entonces, de lambda por A va a ser cada uno de los elementos de la matriz se multiplica por ese escalar lambda. Ejemplo. Vamos a tomar lambda igual a 5 y la matriz A, que sea una matriz de 3 renglones por 2 columnas, por ejemplo. Vamos a suponer que esas son las entradas. Entonces, lambda por A estaría definida como el escalar 5 por cada una de las entradas. Lo escribo solo una vez, ya posteriormente lo podemos hacer mentalmente. Simplificamos. Quedaría 15 menos 5, 20, 5 por pi, 5 por e y 5 raíz de 2. Bueno, aquí no hay mayor dificultad, ¿verdad? Para la multiplicación de un escalar por una matriz. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esta operación? Bueno, no. No. No, maestra. No, maestra. Gracias. No, maestra. Luego vamos a definir ahora el producto de dos matrices. El producto de matrices no es cerrado. ¿Qué significa que no es cerrado? Que cuando un conjunto es cerrado, supongan ustedes que tenemos ahí un cierto conjunto, tomamos dos elementos de ese conjunto y el resultado bajo la operación que estemos considerando también está ahí. En este caso, para el producto de matrices, ni siquiera puede que ni siquiera los dos elementos que vamos a multiplicar estén en el mismo conjunto. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. A, que es una matriz cuyas entradas son A y J, es una matriz de n por m. B es una matriz de m por p. Entonces, el producto de A por B va a ser una matriz de n por p. Para que el producto de matrices esté bien definido, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de renglones de la segunda. Y el resultado va a ser una matriz de n por p. Aquí, n por p. Bueno, este enunciado lo único que está mencionando es la dimensión que va a tener la matriz resultante, pero no está indicando cómo se lleva a cabo ese producto. Ahora,
Aquí hay varias preguntas que hacer, ¿verdad? El producto de matrices ¿será conmutativo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, alguien que hoy no haya participado. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? A ver, los ayudo un poco. Si A por B es una matriz de N por P, ¿cómo será B por A? ¿Verdad? B por A, para que estuviera bien definido, lo voy a escribir. B es una matriz de M por P. A es una matriz de N por M. Para que el producto estuviera definido, P y N tendrían que ser iguales, ¿verdad? Entonces, si N es igual a P, entonces el producto está definido y B por A es una matriz de M por M, ¿verdad? Pero si N es distinto de P, entonces el producto de B por A no está definido. Ni siquiera se puede hacer esa multiplicación. Bien, entonces, ¿qué dicen? ¿El producto de matrices será conmutativo o no? ¿Obtendré lo mismo al multiplicar A por B que B por A? Sí. No. No. No, perdón, no. Sí. No, maestra. Aquí, por ejemplo, B por A, en caso de que N fuera igual a P, es una matriz de M por M. A por B es una matriz de N por P. Ni siquiera coinciden en las dimensiones. Y aún, y cuando tomáramos matrices cuadradas, es decir, matrices que tienen la misma cantidad de renglones y de columnas, ni siquiera en ese caso podríamos asegurar que A por B sea igual a B por A. En general, el producto de matrices no es conmutativo. En general, ¿verdad? Puede que haya algunos casos en particular para los que se cumpla la conmutatividad, pero en general no es conmutativo. Bueno, ahora vamos a definir cómo se hace este producto. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo y ya que tengamos entendido cómo es el producto de matrices, vamos a tratar de escribirlo con la notación matemática para definir cómo es el producto. Bueno, entonces, ejemplo. Vamos a tomar la matriz A, una matriz de 3 por 2. Para que el producto esté definido A por B, ¿hay alguna restricción para B? ¿Debe de tener algún número de renglones o de columnas en particular?
Sí. 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 ¿Cuál es la restricción? Tiene que ser, a ver, pienso. Tiene que tener 2 renglones y Ajá. 3 columnas. De 3, 4, 5 columnas. Para el número de columnas no hay restricción, pero Sí, el sí. de renglones debe de ser 2, ¿verdad? Para que esté definido. Entonces, vamos a ponerle 4 columnas para que ningún número coincida y podamos hacer las observaciones que necesitamos. 3, 2, 1, 0, 4, menos 5, 6 y 7. Entonces, A por B. Lo vamos a definir así. Tenemos primer renglón por primera columna, va a dar el primer elemento, el elemento 1, 1 en la matriz A por B. Sería 3 por 3 más 2 por 4. ¿Sí? Se multiplica así, ¿verdad? 3 por 3 más 2 por 4. Luego, segundo elemento en la entrada 1, 2. Entonces es 3 por 2 más 2 por menos 5. Elemento en la entrada 1, 3. Sería 3 por 1 más 2 por 6. Elemento en la entrada 1, 4. 3 por 0 más 2 por 7. Luego, elemento en la entrada 2, 1. Segundo renglón, primera columna de la segunda matriz. Entonces tendríamos 4 por 3 más 1 por 4. Siguiente, 4. Ahora son las entradas de la columna 2 más 1 por menos 5. Entrada 2, 2, 3. 4 por 1 más 1 por 6. Última entrada de este renglón. 4 por 0 más 1 por 7. Ya se entendió cómo se obtienen los resultados para cada entrada de la matriz A por B. ¿Quién me dicta, Sí. ¿quién me dicta las entradas del último renglón? 9 por 3 más 0 por 4. ¿Alguien más? 9 por 2 más 0 por 5. 9 por 1 más 0 por 6. Bien. ¿Alguien más? 9 por 0 más 0 por 7. Bien. Solo por esta vez lo escribo todo, ¿verdad? Y ya después estas operaciones se pueden hacer mentalmente. Entonces vamos a simplificar y quedaría 9 más 8, 17. Luego en la siguiente entrada, bueno, lo voy a hacer por columnas. 4 por 3, 12, 12 más 4, 16, luego 27. Luego la siguiente es 6 menos 10 es menos 4. Verifiquen mis cuentas, por favor. 8 menos 5 es 3 y 9 por 2, 18.
Luego sería 3 más 12, 15. 6 más 4, 10 y 9. Y después sería 14, 7 y 0, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, ese es el producto de A por B, ¿verdad? Y A por B es una matriz de 3 por 4. Quizás aquí valga la pena que anote las dimensiones de estas matrices en esta parte. Esta es una matriz de 3 por 2. La matriz B tiene dimensiones de 2 por 4. Y entonces el número de columnas de la primera coincide con el de renglones de la segunda para que se pueda hacer el producto y la matriz resultante es de 3 por 4, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿podrían dar el producto de B por A? No se puede. No, ¿verdad? B por A no está definida. Bien, ahora lo que vamos a hacer es este mismo procedimiento, pero voy a escribir las entradas en general para que podamos de alguna manera llegar a una fórmula para describir el producto de matrices. Oigan, por cierto, vamos a hacer un ejemplo muy parecido al que acabamos de resolver, pero en general. Voy a, ejemplo 2. Vamos a definir la matriz A, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Y la matriz B, que era de 2 por 4, ¿verdad? Entonces es B11, B12. Y entonces A por B va a ser la matriz de 3 por 2. En la primera entrada va a ser A11 por B11 más A12, B21. Y A11, B14 más A12, B24. Aquí hay que tener paciencia para escribir todo esto, pero al final, si se gana claridad, no importa.
Y ya nada más las últimas. A31. Bueno. ¿Cómo podremos expresar esta primera entrada? Noten ustedes que en toda la primera columna, estos unos de A permanecen fijos y lo que está variando es el número de renglón. Estos índices para B quedan fijos, ¿verdad? Y entonces aquí otra vez lo que está cambiando, en este caso en las A's, es el número de renglón y la columna queda fijo. ¿Cómo podremos escribirlo? Como una suma. Así. Bueno, algunos le llaman sumatoria. Como el número que está cambiando es el del renglón se suele representar con una I. I va de 1 a 3 en este caso. 1, 1. No. A ver, para la primera entrada. Tenemos la suma y aquí en esta primera entrada tenemos 1, 1 y luego 1, 2, ¿verdad? Los números que están fijos son A y vamos a llamarle K. 1, 1. B, K, J. Con K que va de 1 a 2 y en este caso la I y la J son fijas. A ver, vamos a verificar si obtenemos lo mismo que al desarrollar esa suma, si obtenemos el mismo resultado. Si K es igual a 1, tendríamos A11, B11. Si K es igual a 2, tendremos A12, B21. Entonces, esta suma sí representa la suma desarrollada en la primera entrada, ¿cierto? Hey, ¿siguen ahí? ¿Por qué nadie habla? Chicos, ¿me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, De maestra. repente perdí la conexión. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde estaba explicando esta suma? Sí, maestra. Sí.
Bueno, entonces, ¿están de acuerdo en que esta sumatoria representa la suma que define a la entrada 1, 1? Si expresamos la entrada 1, 2 de la misma manera, ¿cómo la escribirían ahora? Maestra, yo no puedo ver el ejercicio, no sé por qué. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Me sale que usted Yo ha tampoco. empezado a compartir pantalla, pero no me sale. Justo. A ver. Bien, entonces, si ahora quisieran expresar mediante una sumatoria la entrada 1, 2, noten ustedes que aquí, otra vez, ¿verdad? Tenemos A1, 1 y A1, 2 que permanecen invariantes en esta suma. Y ahora lo que varía, bueno, el número que está fijo es este 2 y los índices de B varían otra vez de 1 a 2. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Sería la suma desde que K es igual a 1 hasta 2 de cuáles son los índices que quedan fijos y cuáles son los que varían. En A sería 1K 1K y en B K2. K2, ¿verdad? Entonces, los números que definen la entrada son estos, ¿verdad? Como es la entrada 1, 2, en A queda fijo el 1 y en B queda fijo el 2. Y los índices que van cambiando son los que están en medio, el que representa la columna de A y el renglón de B. Continuamos así, ¿verdad? Esta es la suma desde que K es igual a 1 a 2 de A 1K, B K3 y el último sería la suma desde que K es igual a 1 a 2 de A 1K, B K4. Para la entrada en el segundo renglón, ¿ahí qué cambiaría? ¿Cómo definimos las entradas? Ahora, estamos en el renglón 2, entonces, como A, este primer índice de A representa el renglón, noten que ahora todos los índices, los primeros índices de A son 2, ¿verdad? Los demás quedan básicamente igual, ¿se dan cuenta? Entonces, tendríamos A 2K, B K1. Estamos en la entrada 2, 1 de la matriz, ¿verdad? Básicamente todas las sumas son iguales, nada más van cambiando estos índices. K igual a 1 a 2 de A 2K, B K2. Yo creo que ya se entendió, ¿verdad? ¿Cómo se definen las entradas? ¿O todavía hay Sí. alguien a quien no le quede claro? ¿Hay alguien que tenga dudas, chicos? No. No. No, maestra. Muy bien, No, maestra. gracias. Tres K, B. Bueno, esas son las entradas. Y ahora, si quisieran expresar el producto de
de la matriz A por B como una entrada. Recuerden que, por ejemplo, para la matriz A se puede expresar como, entre paréntesis, la matriz cuyos elementos son A y J. ¿Cómo expresarían entonces las entradas de esta matriz producto? Si saben que este número les está dando el renglón y este otro la columna. Entonces, la entrada A y J de la matriz A por B está definida como ¿qué? ¿De A qué? Por B qué. ¿No? A y K. Y BKJ, ¿verdad? BK. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, la entrada 2, 3. Renglón 2, columna 3, ¿verdad? Es A, 2K, BK, 3. I es igual a 2, J es igual a 3. Por lo tanto, las entradas de la matriz en general estarán dadas de esta forma. Y ahora, si A es una matriz, bueno, tengo que definir con las entradas. Si A es una matriz de N por M y B es una matriz de M por P, entonces A por B, que sí está definida, va a tener como entradas la suma desde que K es igual a qué hasta qué valor de A y K, B, K, J. Aquí la K va a variar de qué valor a qué valor. Aquí variaba de 1 a 2. ¿Por qué variaba de 1 a 2? Porque A tiene 2 columnas y B tiene 2 renglones, ¿verdad? De eso dependía que solamente fuera hasta el número 2. Entonces aquí K va a variar de qué valor a qué valor. De ¿De 1 N a a P? M. De 1 a M, muy bien. De 1 a M. Bueno, y ya llegamos entonces a la definición en general del producto de matrices, que les mencionaba que para esta definición pues siempre es mejor empezar con un ejemplo, porque si desde el principio se da esta definición, pues yo creo que es más complicado entenderla, ¿verdad? En cambio, al revés, creo que fue más o menos natural obtenerla. Bien, pues lo que resta es dejar tarea, ¿verdad? Porque lo que sigue es empezar a hablar de matrices, de diferentes tipos de matrices, la matriz identidad, matrices triangulares, matrices simétricas, etc. Bueno, igual y si nos da tiempo. A ver. Definiciones de algunas matrices. Entonces vamos a empezar con la matriz identidad. Todo lo que sigue son definiciones. Se denota la matriz identidad con una I. A veces cuando hay, cuando puede haber confusión sobre la dimensión que tenga la matriz I, se le coloca un subíndice N. Esta es una matriz cuadrada
cuadrada significa que tiene el mismo número de renglones que de columnas. Es una matriz tal que las entradas en la diagonal principal son 1 o unos y las demás son 0. Ejemplo. La matriz identidad de 2 por 2 será una matriz de 2 renglones por 2 columnas, cuyas entradas en la diagonal principal, es decir, la entrada 1, 1, 2, 2, 3, 3, etcétera, son unos y todas las demás, ceros. La identidad de 3 por 3. Entonces será una matriz de 3 por 3 que tiene unos en la diagonal principal y ceros en cualquier otra entrada. ¿Sí? Y así. La matriz identidad es el neutro multiplicativo en el conjunto de matrices. Pero a diferencia, por ejemplo, de la estructura de campo en donde el 1 es el elemento idéntico para la multiplicación, es el elemento neutro, perdón, en la multiplicación. Por ejemplo, 1 por 7 es lo mismo que 7 por 1. En las matrices, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? La matriz identidad al multiplicar por la izquierda y por la derecha no es la misma. Vamos a tomar A, que es la matriz 1, 3, 5, menos 2, 1, 4. Entonces, si multiplico la identidad por A, para que el producto esté bien definido, como esta matriz identidad está multiplicando a A por la izquierda, si A es una matriz de 2 por 3, esta identidad tiene que ser la identidad de 2 por 2, ¿verdad? Entonces sería 1, 0, 0, 1 por la misma matriz. 1, 3, 5, menos 2, 1, 4. Hacemos el producto y quedaría 1 por 1 más 0 por menos 2 es 1. 1 por 3 más 0 por 1 es 3. Entrada 1, 1, 3. 1 por 5 más 0 por 4, 5. Luego entrada 2, 1. 0 por 1 más 1 por menos 2, menos 2. Entrada 2, 2. 0 por 3 más 1 por 1 es 1. Entrada 3, 2, 3. 0 por 5 más 1 por 4 es 4. Entonces, obtenemos
la misma matriz A. Si ahora multiplicamos por la derecha, esta identidad, bueno, ahora otra vez tengo 1, 3, 5, menos 2, 1, 4. Como ahora, para que el producto esté definido, la matriz por la que multiplico por la derecha debe de ser debe de tener 3 renglones, entonces la identidad va a ser la de 3 por 3. Quedaría 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y si efectuamos otra vez el producto, verificamos que llegamos a la matriz A. Entonces, esta es una observación que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La matriz identidad es el neutro multiplicativo. Sin embargo, si la matriz no es cuadrada, ese inverso va a ser diferente por la derecha a por la izquierda. Luego, la matriz identidad. Matriz simétrica. Si A es una matriz cuadrada, entonces A es simétrica si, aquí me faltó, es importante que la defina con las entradas. A es simétrica si AIJ es igual a AJI. Para toda I y J que van de 1 a N. Ejemplo. Una matriz, por ejemplo, de 4 por 4. Los números los estoy escribiendo al azar, ¿eh? Están muy pegados, creo, ¿verdad? Menos 1. Bueno, entonces, la entrada 1, 2 es menos 5. Para que la matriz sea simétrica, la entrada 2, 1 también tiene que ser menos 5. La entrada 1, 3 tiene que ser igual a la entrada 3, 1. La entrada 1, 4 debe de ser igual a la 4, 1. La entrada 2, 3 debe de ser igual a la 3, 2. La entrada 2, 4 debe de ser igual a la 4, 2. Y la entrada 3, 4 debe de ser igual a la 4, 3. Entonces, si se dan cuenta, a partir de la diagonal principal de la matriz, las entradas se reflejan y entonces A es una matriz simétrica. A es simétrica. Matriz triangular superior. A, que es una matriz
de n por m, otra vez, cuyas entradas son los elementos A y J, es triangular superior si todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. Ahora, vamos a anotar algo. Tenemos la matriz A, que tiene entradas A1, 1, A1, 2, A1, 3, etcétera, A1M. 0, A2, 2, A2, 3, etcétera. 2M, 0, 0, ANN. Bueno, noten ustedes que las entradas que están por encima de la diagonal, siempre el índice que denota la columna es mayor que el índice que denota el renglón. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos asegurando es que todos los que están por debajo de la diagonal son 0. Estos pueden ser 0 o distintos de 0. Ahí no estamos imponiendo ninguna restricción. En los que estamos imponiendo restricciones es en los que están por debajo de la diagonal. En estos, los índices serán el del renglón, siempre es mayor que el de la columna. Esta definición, entonces, de matriz triangular superior, podemos escribirla así, ¿verdad? A, que tiene entradas A y J, es una matriz de n por m. Es triangular superior si A y J es igual a 0 para toda I mayor que J, ¿sí? Que serían las entradas justo que están por debajo de la diagonal. Y podemos definir del mismo modo una matriz triangular inferior. En donde ahora las entradas que nos interesaría que fueran 0 son las que están sobre la diagonal principal. Entonces, ya sin hacer el esquema de la matriz, tendríamos A, que es la matriz cuyas entradas son A y J, que es una matriz de n por m, es triangular inferior. Sí, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me dice? Los elementos por encima de la diagonal son Son 0. 0. ¿Y cómo podemos caracterizarlos? ¿Para toda qué? ¿Y cómo Para está? toda J es mayor que I, ¿no, maestra? Exactamente. Para toda J mayor que I o I menor que J, como sea, ¿verdad? Sí. Entonces esa ya sería la definición. Bueno, todavía faltan algunas definiciones más
con esas continuamos la clase de mañana. Ya nada más les pongo una tarea aquí y terminamos la clase de hoy. A ver. Bueno, ahí está la tarea para mañana y con esto terminamos la clase de hoy.